Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a, Buenas tardes. vamos a empezar, vamos a continuar hoy con lo que dejamos pendiente. Cerramos de manera un poquito abrupta la clase pasada por una cuestión de tiempo. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes haga una pequeña síntesis, sobre todo de la parte final. Muy bien. ¿Quieren que se los diga en castellano? Bueno, a ver, ayudo un poco yo. La clase pasada dijimos que a partir del siglo XV-XVI comenzaba la gran revolución científica, que la vamos a separar con el inicio de la ciencia en Grecia, que era una ciencia axiomática, no tenía campo empírico. Esa ciencia, digamos, fue retomada por los romanos, dijimos, fue congelada en la Edad Media, se cambió el paradigma fue un paradigma de autoridad, que en todo caso conservó de la antigüedad la parte que la iglesia pudo utilizar en beneficio de ese patrón paradigmático eh, teocéntrico. Pero para el siglo XVI, por variadísimas razones que ya explicamos, Europa cambia el eje, se expande, vamos a decirlo así, se expande en muchos sentidos. Esa expansión tuvo como fuente el conocimiento, la tecnología, el movimiento comercial, algunas migraciones, invasiones que hicieron que la relación Occidente-Oriente se restableciera. Y a partir de esto, se restableciera y se cortara a la vez. Y a partir de esto hubo la necesidad de una expansión que no tuvo fin hacia fines del siglo XV. En ese periodo podemos unir el nacimiento de la imprenta, 1501, con lo que hacía poquitos años había sido la llegada de Cristóbal Colón al Caribe americano, con la Reforma 1516-1517, con los grandes descubrimientos de lo que vamos a llamar emblemáticamente la ciencia moderna, la revolución empírica, la revolución científica, el renacimiento científico que es expuesto en el descubrimiento heliocéntrico, digamos, la concepción del cosmos con un orden que modifica lo que los griegos habían creado con Ptolomeo. Ya no es la Tierra el centro del universo, es el Sol, por lo menos de nuestro sistema solar. Y a partir de esa organización nace un gran movimiento que invierte la teoría y la praxis. Entonces, a partir de ahí es importante medir el mundo, resolver los problemas científicamente y aplicarles una tecnología que modifique los obstáculos que el mundo le presenta, ¿no? Al conjunto de lo que llamaríamos expansión occidental. Sí, Carla. Levanté sin querer porque estaba acomodando el celular, profe, Ah, perdone. bueno, bueno. Entonces, escuchen, ese periodo dijimos, y ahora sí, recta final, ese periodo inaugura un proceso expansivo que pasa de la revolución empírica de Galileo y de Copérnico a un desarrollo sin fin. Las ciencias se empiezan a fragmentar, desarrollan métodos propios. Por ejemplo, el área de lo que hasta ese momento era considerado la alquimia,
que era una especie de núcleo de transformación de sustancias, esta cosa medio utópica de los alquimistas que querían convertir todo en oro o encontrar elixires que permitieran el no La envejecimiento. piedra filosofal. La piedra filosofal, exactamente. Bien, todo eso en realidad tenía un asidero, porque los alquimistas eran de alguna manera naturalistas, utilizaban sustancias, transformaban los estados de la sustancia, o sea que realizaban procesos físico-químicos y trabajaban con lo biótico y lo abiótico, es decir, establecían un marco de lo que era lo mineral inerte y lo que tenía vida y evolución natural. Así que de ahí van a surgir la biología, ¿no? Y del naturalismo después van a aparecer la botánica, la anatomía, es decir, una cantidad de disciplinas que uno podría decir, básicamente tiene tres núcleos, ¿no? La biología, la química y la física. Pero también por otras vías van a tener un gran desarrollo la matemática, la lógica, con Leibniz, ¿no? Con Kepler, que la aplican para el cálculo a la astronomía. Pero también se aplica a otros ramos. Así que este desarrollo, por ejemplo, permite rápidamente un avance en la metalografía. Se producen cañones, armas muy poderosas, la guerra entra en otra etapa. A la vez, las matemáticas también inciden fuertemente, no solo en la astronomía, sino en la medición de la topografía, en la cartografía, en el diseño de rutas terrestres, en la mejora de la construcción, por ejemplo, de buques. La navegación es el pilar de la expansión europea. Después empiezan a aparecer cálculos que se aplican a la química y se descubre la necesidad de descubrir una cantidad de elementos que todavía no se tienen. Y entonces aparece, bueno, la posibilidad de aliar los metales, utilizar minerales en variadas composiciones. Todo ese proceso, la tecnología lo transforma en nuevos materiales, nuevas formas de producción, nuevos enlaces constructivos. Bien, todo esto que podemos llamar ciencia y tecnología se desarrolla ¿por qué? Porque el hombre mide, observa, sistematiza, actualiza, contrasta las hipótesis y logra resultados. Todo esto, desde un punto de vista, termina, sí, muy bien, Marcela, todo esto, desde un punto de vista, termina en la revolución industrial, que es el gran momento donde Occidente despega, produce a escala en serie, para un mercado creciente, y establece la tecnología como el eje básico del desarrollo. Uno podría decir que todo esto que estoy diciendo aplica en muchos ramos, pero básicamente hace que la burguesía tenga un método de acumulación de riqueza y que eso haga que el capitalismo comercial se convierta en capitalismo financiero, en capitalismo industrial y expanda los límites de Europa hasta el siglo XX. ¿Por qué digo el siglo XX? Porque en el siglo XX lo que ocurre es que las disputas por la expansión terminan en grandes colapsos bélicos, ¿no? Esos colapsos bélicos hacen, lo que empiezan a establecer es las dudas respecto de si la ciencia y la tecnología son la herramienta de progreso de la humanidad. Ponen en tela de juicio, porque lo que se demuestra ahí es que, bueno, se pueden producir armas químicas muy mortales, que se puede destruir con gran facilidad lo que llevó siglos construir, y que en realidad las grandes mortandades, el saqueo, etcétera, etcétera, también tienen como fundamento la ciencia y la tecnología. O sea que lo que podríamos llamar hoy las ramas productivas, por ejemplo, les voy a decir al día de hoy, la producción de drogas sintéticas que generan placer y muerte, la producción de armas, son dos de los grandes mercados mundiales y digamos, están de la mano de la ciencia y la tecnología.
grandes laboratorios, empresas, estados, muchos intereses se coaligan para que haya guerras permanentemente. Claro, la guerra del opio comienza un poco con esta idea de que yo puedo generar un mercado de consumo y produzco para ese mercado. Si ese mercado de consumo es muy nocivo y es destructivo, bueno, deja de ser, deja de ser la razón ética, ¿entienden? Sí, Carla, querías decir algo. Esto también explota porque el sistema industrial de ese entonces explotaba a los trabajadores o está enganchado con eso porque como vean que el trabajo esclavista, que estaban horas eternas metidos en minas, entonces se dieron cuenta que quizás ese modelo no estaba tan bueno. Bueno, lo que decís vos, lo analizamos, ¿se acuerdan? Con el tema del nacimiento de los anticapitalismos, ¿no? Eh, los socialismos y como dice Miguel Ángel, el surgimiento del marxismo como el principal, escuchen, el principal anticapitalismo que se llamó a sí mismo socialismo científico. Marx y Engels dicen, escuchen, que en la historia de la humanidad siempre hay explotación, digámoslo así, siempre hay clases dominantes, haya ciencia y tecnología o no la haya. Lo que dice Marx es el motor de la historia, es la dominación de unos hombres sobre otros. Lo que hablamos, ¿se acuerdan con Romero? Que Romero llamaba elípticamente las relaciones sociales de producción y de distribución del producto. Es decir, si nosotros 20 o 22 nos reunimos, lo que está diciendo Marx es, va a haber recursos, va a haber una cantidad de objetos de nuestra necesidad y muchos de ustedes van a poner mucho más en términos de trabajo que lo que reciban como producto de ese trabajo, porque alguien se lo va a apropiar. Va a decir que necesitamos guardarlo para épocas donde haya carestía o donde haya faltante. Otros van a decir que es necesario pensar y planificar y que entonces hay una división de trabajo. Entonces, como dice Miguel Ángel, esa obtención de la parte de trabajo que le roba el que manda al que produce, Marx la calificó dentro del capitalismo como plusvalía. Es un valor que no está visto y que la clase dominante le extrae. Es decir, alguien trabaja, el trabajo no recibe recompensa. Pensemos que el trabajo recibiría recompensa en forma de bienes. Esos bienes son representados por un valor de cambio, una moneda. Bueno, lo que se le da a un trabajador como salario no representa lo que él produce en términos de valores en el mercado. Entonces, le estoy robando trabajo. ¿Quién se lo apropia y lo acumula? Dice Marx, el titular del capital, es decir, el que tiene el capital. ¿Qué es el capital? Bueno, no vamos a avanzar hasta ahí, pero lo que dice Marx es, el capital tiene un origen en la primera gran expropiación. Hay un momento en el cual la organización del Estado, la división del trabajo, establece un marco jurídico de la propiedad. Y en ese marco jurídico de la propiedad hay una expropiación originaria. Es decir, el capital tiene un momento inicial en donde muchos no reclaman ser parte de esa apropiación, son expropiados, se los deja fuera y se convierten en la pura fuerza de trabajo. Durante mucho tiempo esa fuerza de trabajo era connatural a la subsistencia. Por lo tanto, digamos que, para decirlo de una manera más o menos razonable, durante siglos un campesino tenía que pagar una parte de su producción, pero lo que pasaba con todos los que vivían, por ejemplo, en la Edad Media, es que todos vivían en una pura miserabilidad. Sin embargo, digamos, los monjes, el clero y los dueños de la tierra
acaparaban, podían tener mayor cantidad de bienes y servicios por parte de esos esclavos. Ahora, la gran explotación y el gran salto de la acumulación de capital comienza con esta expropiación originaria. Esto es todo un debate académico. Para Marx, esa expropiación original es la que potencia el desarrollo del primer capitalismo. Es decir, la gran expropiación daría lugar a que haya un capital de alcance tal para que haya un salto cualitativo en las fuerzas productivas. ¿Estoy hablando en chino o me siguen? No, sí, 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 lo seguimos. Me A suena ver, de Rane eso. a ver si lo explico así. Miren, dice Marx, hablando un poco más fácil, dice Marx, ocurre que en Gran Bretaña hay pequeños productores. Los pequeños productores generan una productividad, pero con expectativas de economía familiar o de economía comunal. Tienen un mercado, una feria, y ahí llevan el excedente. Pero ese excedente no se convierte en una fuerza suficientemente propulsora de mayor productividad. Entonces lo que dice Marx es, el capitalismo lo que logra con la expropiación es hacer que toda esa tierra le pertenezca a una unidad mandante. Estoy haciendo en términos muy teóricos, ¿no? Una unidad, o sea, muchos campesinos son expropiados, van a la ciudad. Se convierten entonces en mano de obra del sistema fabril. Y el que quedó como propiedad de toda esa tierra, le puede dar a toda esa tierra el mayor nivel de productividad a través de la incorporación de capital intensivo. Es decir, lleva agua sistemáticamente, produce con animales, produce con máquinas, le extrae al suelo y genera un mercado para el suelo o genera un mercado productivo para la materia prima que establece un marco de productividad mayor que las economías campesinas que tenían un horizonte de autosubsistencia. ¿Se sigue hasta ahí? Bueno, esa es la explicación de Marx. Entonces, el capitalismo sería esa forma de acumulación de vectores que permiten la producción de renta mayor. Capitalismo se basa en la expectativa de producir más, consumir más, y obviamente se basa también en esta lucha de clases entre los propietarios de ese capital, que pasa después de ser el suelo, a ser las máquinas, la tecnología, la ciencia, la fábrica, el mercado, etcétera, etcétera. Y los trabajadores que son despojados, no solamente de su tierra, son despojados de sus herramientas, son despojados de su conocimiento, son despojados de sus animales. El circuito de producción, consolidación de la mercancía, venta o transacción en un mercado, consumo y ahorro por parte de los campesinos se convierte ahora en que el campesino es expropiado de el suelo, su vivienda, sus herramientas, su conocimiento. Se lo manda a un circuito fabril en donde se convierte solamente en un movimiento de trabajo dentro de un sistema mecanizado donde él no tiene el manejo de todo el circuito productivo. Pierde, es decir, el trabajador es expropiado de su faceta de productor autónomo y convertido solamente en trabajo ciego de un nuevo sistema, donde el capital le ordena un lugar determinado y le da una recompensa que es mucho menor a la que él obtenía con su autonomía anterior. Ese circuito, bueno, es estudiado por Marx y por otros como un circuito de alienación. No solamente es expropiación, sino que yo al productor lo enajeno, lo convierto ahora en una fuerza mucho más débil, ¿no?, que la que existía antes. Esto, para Marx, ocurre de distintas maneras en la condición de acumulación primitiva del capital, entre el siglo XV y el siglo XVII, ¿no? Hasta que se convierta en una sociedad madura, la de burgueses capitalistas y trabajadores, obreros, campesinos explotados, ¿no? Bueno, terminamos acá, discúlpenme, no sé por qué, pero bueno, venía a cuento de cómo, en algún sentido, sí, muy bien, Marcela, es así,
Engels le permitió no solamente estudiar a Marx, sino que financió su vida para que pudiera estudiar. Les decía, este mundo, que ahora es mucho más clarísimo desde el punto de vista de la lucha de clases y el vector de la centralidad del conocimiento, ¿no? El sistema capitalista no hubiera adquirido tal penetración y tanto poder de no contar con la penetración científico-tecnológica de la realidad. Bueno, así llegamos entonces al siglo XIX, donde dijimos que era el siglo de la ciencia. En el siglo XIX aparecen las grandes teorías, ¿no? Darwin, ¿no? Einstein, perdón, me estoy avanzando. Darwin, digamos, primero, de los 1830 a mediados del siglo. Después aparecen las grandes teorías de Mendel, ¿no? Aparecen las grandes teorías físicas que empiezan a dudar de la certeza de todo lo que Newton ha dejado. Retoman las investigaciones de Kepler. Finalmente aparece Einstein, ¿no? Que dice, bueno, el mundo, el cosmos que conocíamos es otro. Después aparece Freud y dice, bueno, la sociedad tal como la hemos estudiado hasta ahora, en realidad habría que repensarla porque todos somos algo que decimos que conocemos, pero no conocemos. Tenemos una constitución interior que hace de nosotros y que nos vincula de una manera distinta a la que hasta ese momento se pensaba. Recuerdan que yo les había dicho que Comte, Augusto Comte, decía que la sociología tenía que ser una física social. Es decir, la gente se movía, se vinculaba, se establecía. Era una manera muy propia del positivismo que crea Comte. Cuando digo positivismo pienso, la ciencia marca una manera de medir, observar, registrar. Y lo que viene a ser el siglo XX es empezar con estas teorías, empezar a poner en cuestión lo que pensamos hasta ese momento, ¿no? El alma ahora se convertía en la psiquis. La psiquis era, de alguna manera, el vector de la conducta. Y la conducta era, de alguna manera, o es de alguna manera, una de las centralidades, de los factores fundamentales de lo interpersonal de los rangos sociales, en fin. Está claro que además, desde el punto de vista de otras disciplinas, lo que antes se pensaba como crematística, que era un ámbito de la administración del poder monárquico, la crematística sería algo así como la administración, ¿no? ¿Qué hacemos con la riqueza? Sería la crematística, ¿no? ¿Cómo administramos los bienes? Terminó siendo lo que hoy es la economía. Es decir, se fue separando la política en la medida en que los circuitos de acumulación, de traslado, de transacción mundial fueron creciendo. De la misma manera se empezó a pensar en la política que de haber tenido un soberano que constituía el poder divino a partir de la Revolución Francesa y de las revoluciones liberales, 1820, 1830, 1848, toda Europa comienza a luchar contra la monarquía, contra los imperios, para instalar la idea de un Estado moderno. En un Estado moderno tenía que haber parlamentos, tenía que haber legislación, tenía que haber una dinámica administrativa, y el que mandaba no podía ser alguien que el argumento que tuviese para estar en el poder fuese únicamente su pertenencia a una dinastía. Esto era absolutamente irracional, y si bien en Europa quedaron monarquías, están atadas básicamente a una herencia emblemática, ¿no? Es decir, son emblemas, no se convierten en una herramienta de gobernanza, ¿no? Bien, a ver que está entrando alguna compañera. Bueno, entonces, para redondear,
Lo que dijimos la clase pasada es que finalmente fines del siglo XX y principio del siglo XXI aparecen una cantidad de eventos que lo que demuestran es que el progreso pensado como el resultado de la acción benefactora de la ciencia y la tecnología debían ser puestos en cuestión, se ponen en cuestión. Y fines del siglo XX a lo que llevamos del siglo XXI entramos en un periodo de relativismo. Bien, vamos a parar ahí. Yo les decía la clase pasada que, digamos, la ciencia obedece a muchas concepciones, ¿no? Pero en general, un concepto que es el más natural, el primero que surge, es que lo científico es la comprobación de que algo es así. Si la ciencia lo dice, hay certeza. Y en realidad lo que sucedió durante el siglo XX es que apareció una disciplina que podemos llamar historia de la ciencia e historia de la epistemología. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio de la cursa? Epistemología es una disciplina que podría resumirse como ciencia de la ciencia. Es decir, es un estudio, logo, de la episteme. Episteme era, ¿se acuerdan? Conocimiento verdadero. La palabra en griego significa conocimiento verdadero. Contrariamente a doxa, doxa con X, que significa conocimiento vulgar. Conocimiento vulgar el que tenemos todos. Episteme era el ejercicio de la razón aclarando el concepto contra la duda. Es decir, yo digo que algo es de alguna manera. Bueno, lo primero que tengo que hacer es dudar de todas las evidencias, de los sentidos, de la experiencia, tengo que dudar. Y a partir de la duda, lo que hago es contrastar ese pensamiento, ese conocimiento, hasta despejarlo. Estoy hablando lo más sencillo que pueda. El episteme sería un conocimiento sistemático, que purga la duda, termina con el error y se convierte en el conocimiento que la razón lleva a probar. Este sería el concepto, ¿no? Entonces, la epistemología es la ciencia de la ciencia. Estudia al conocimiento verdadero, ciencia de la ciencia. Muy bien, la historia de la epistemología se planteó algunas preguntas que vamos a dejarla en este plano. Las preguntas más sencillas serían, ¿es la evolución de la ciencia una línea continua y ascendente? ¿La ciencia progresa indefinidamente? ¿Cómo es que se dan los conocimientos nuevos y se abandonan los conocimientos viejos? ¿Cómo es que estamos convencidos de que el mundo es de una manera si poco tiempo después terminamos convencidos por la propia ciencia de que esa configuración que teníamos del mundo era un error? Quiere decir que durante muchos periodos estuvimos hablando de que la ciencia probaba conocimientos, pero en realidad esos conocimientos eran erróneos. Digo, durante siglos el hombre consideró que la Tierra era el centro del sistema solar. Consideró eso ¿por qué? Por muchas razones, pero porque la Iglesia, digamos, no permitía el avance de la investigación, pero fundamentalmente ¿por qué? A ver, ¿por qué les parece que el hombre subsistió en el error de que la Tierra era el centro del universo, o por lo menos de su sistema solar? ¿Qué me dicen?
No, a ver, repetí, a ver. Profe, eso estaba sostenido por una teoría teocéntrica, digamos. Sí, Y después luego, cuando a través de la razón se llega a un nuevo conocimiento, digamos, ese paradigma cae y aparece un nuevo paradigma bien, a través de la bien. ciencia. Pero Nico, no me contestás la pregunta. O me Ah, la contestás de manera elusiva. Esto que vos dijiste es lo que nosotros, bueno, andá en sondá. Esto que vos me dijiste es lo que ya nosotros ya dijimos en la clase pasada. Yo estoy tratando de avanzar por otro camino, para encontrarle una cosa más retorcida todavía. Si Ptolomeo decía que la Tierra era el centro del sistema solar y que las órbitas eran circulares, y en el siglo XVII sabíamos perfectamente en Occidente que eso era un error, probadamente se probó que eso era un error, el hombre estuvo durante siglos en el error. Sin embargo, divulgaba ese error. Sí, Carla, adelante. Pará, alguien me levantó la mano antes. Quiero que era Florencia Colman, ¿puede ser? Florencia, ¿vos levantaste la mano? Sí, sí, justo estaba comiendo, perdón. Sí, Em, Marcela, ya leí. Ahora lo repito, dale. Sí, decí, Florencia. em, que, bueno, en otra clase de otra materia vimos que quizás el hombre se conforma a veces, aunque sabe que está en lo erróneo, porque, bueno, rebelarse es como salir, ¿no? No sé si me explico. A A ver, ver, repetí. estaban cómodos en la situación, quizás, no sé si será esa la respuesta. Vos Cómodos decís, si no salieron a investigar, o ya hay estaba con... hay un afán de conservar, hay un afán de conservar las certezas porque eso determina conservar el poder y una situación, etcétera. Puede ser parte de la respuesta. Carla, Yo creo que como venían de una cultura que obedecía a lo que se decía de la iglesia, tiene ese concepto y además no se podía dudar de la iglesia porque era palabra santa literalmente. Entonces con el avance de la ciencia y con los métodos científicos empezaron a ver como los fallos de estos dichos y empezaron a investigar por su cuenta y aplicar el método científico quizás, de dudar y razonar y buscar otras explicaciones. bien, bien. A ver, lo que me están diciendo ustedes por algún camino es lo que Thomas Kuhn llama ciencia normal. A ver, en un periodo determinado, de acuerdo a muchos estudios, la comunidad científica, todos los científicos de una época, avalan, validan, certifican que algo de lo que se dice tiene mayor poder de verificación, es más cierto, tiene mayor poder de verdad que otra teoría o que otra configuración. Esa comunidad científica dice, supongamos, sí, lo que dice Ptolomeo, y entonces se establece una ciencia normal. Todo el mundo que investiga durante ese periodo parte del principio de que la Tierra es el centro del sistema solar. Profesor, Espera que termino esta idea, Luis. Esos científicos se basan solamente en su sentido investigativo, en su poder de penetración sistemática, o también son influenciados por la época en la que viven. Por ejemplo, Marcela y Carla me decían, en ese periodo, la censura de la iglesia, la influencia de la iglesia, y yo les planteo otra cosa que ya les dije. En de épocas determinadas hay un conjunto de principios filosóficos, sociológicos, religiosos, sociales, que me impiden hacer algo. Por ejemplo, si yo les digo a todos ustedes, vengan al fondo de mi casa, que yo estoy construyendo un cohete y nos vamos a ir a Júpiter todos juntos, porque yo en realidad
y les reitero un montón de conocimientos que leí en una revista científica acerca de cómo se va al espacio exterior. ¿Ustedes vienen conmigo? No, no vienen conmigo. Dicen, Madariaga, lamentablemente, era un buen tipo, pero está completamente loco. Ustedes no vendrían a mi casa, al fondo de mi casa, a venir a ver que estoy haciendo un cohete para irnos a la Júpiter. ¿Por qué dirían eso? Porque forma parte de una cantidad de suposiciones también científicas que para salir de la atmósfera, la fricción, la temperatura de los materiales, que la tecnología mínima para hacer esto depende de capitales que yo no cuento, etcétera, etcétera. Me darían 20.000 razones. Escuchen, en el siglo XV, en los años 1400, Leonardo da Vinci dibujaba planeadores y dibujaba helicópteros. ¿Por qué a ningún artesano de la época se le ocurrió, vamos a hacer la prueba de llevar a la realidad este planeador y este helicóptero que dibujó don Leonardo? El conjunto de la época tenía el principio de que los hombres no podían volar. El cielo era de las aves, de los pájaros. ¿Por qué? Porque era un principio instalado, porque lo decía Dios, por la Biblia, pero a nadie se le ocurrió que lo que había dibujado Leonardo podía ser realidad. Bueno, llegamos hasta el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, para hacer las primeras pruebas y que algunos pioneros se lanzaran llevando a cabo algo parecido a lo que había dibujado Da Vinci. Y finalmente todos nos subimos en un avión ahora, no en el cohete de Madariaga, pero todo el mundo va a un aeropuerto, agarra su bolsito, va feliz, se saca foto, con la seguridad de que va a llegar a destino. Y vuela. Les dejo esto acá. Entonces, lo que digo es, aparte de lo que me han dicho, hay otros elementos. Bien, Luis, dale. Estás muteado, estás muteado. Yo historia de la ciencia estudié un poco, pero hay un elemento que está faltando en el razonamiento que usted está poniendo. Lo hice a propósito, sí, para completar. Está faltando lo siguiente: si no tuvieran las herramientas matemáticas y físicas, no se pueden explicar algunas cosas. Por ejemplo, sin la teoría de las cónicas, Kepler no podía haber explicado el tema de las órbitas de los planetas. Sin el cálculo diferencial integral de Newton, no podrían haber explicado un montón de cosas. Entonces, es muy normal que un tipo del siglo XIV, que no sabía lo que era un diferencial y un integral, no podía explicar un montón de cosas. Entonces, escuchaba lo que le decían. Además, tengamos en cuenta que la gente de esa época era básicamente analfabeta. ¿Cómo aprendía? Y viendo dibujitos, o viendo los vitros, como usted quiere decirles, y lo que le contaban. Ahora, pero el que se lo contaba tampoco tenía el fundamento científico posterior. Entonces, es como que, digamos, es algo así como el asno y la carreta y la zanahoria, ¿no? Bien. Hace falta una herramienta para poder llegar a otra cosa. Perfecto, perfecto. Muy bueno, Luis. Entonces, lo que está diciendo Luis es, a ver, solo veía cómo se movían las cosas en el cielo y la tierra, pero bueno, lo que está diciendo Luis es, está bien, estaban en el error, pero el error es parte de lo que no podían saber, porque el avance de otras herramientas como el cálculo matemático que fue progresando le hubiese permitido calcular mejor. Entonces, esta etapa estaba en el error, pero después va a venir otra etapa que va a ir un poquito más arriba. Y después otra etapa que va a venir otra más arriba. Esa es una teoría válida. El del ascenso de la ciencia, que Thomas Kuhn dice, es cierto, la ciencia avanza, eso es indudable. Eso es indudable. Ahora, la pregunta sería, un poco a partir de lo que dice Luis, lo que ustedes no me respondieron es que Galileo pudo decir que la Tierra se mueve porque había inventado el telescopio. Y el telescopio le permitió ver lo que nadie podía ver.
como el microscopio, un tiempo después, va a permitir descubrir la vida interior de todo lo que consideramos plano. Bien, a ver, Ingrid. Profe, ¿puede ser que hay una alteración en las teorías y es como una ruptura con la vieja forma de pensar, o sea, con la anterior forma de pensar? Bien, Como que se produce una ruptura y cambian los modelos, digamos, la bien, forma de pensar, bien, bien. con Vamos la ahí. tradición, con lo anterior, ¿no? Y Bien, ahí es donde se produce el cambio de paradigma, ¿puede ser? bien, es así. Entonces, vamos a llamar lo que acaba de decir Ingrid, vamos a llamarlo así. Hay un periodo en donde se establecen límites. Los límites son filosóficos, son sociológicos, son epocales. Esos límites que establecen lo que no se puede hacer. O sea que una sociedad está invalidada para observar algunos aspectos de la vida. Hay cosas que no va a investigar porque las considera sagradas o porque las considera un tabú. Ahora, la forma de explicar el mundo de ese acuerdo de la comunidad científica que vamos a llamar paradigma establece un marco de horizonte de visibilidad. El mundo es visto desde ese acuerdo, pero ese acuerdo no contempla lo que el hombre no puede ver, lo que el hombre no puede calcular, lo que el hombre está vedado a mirar. Entonces, ese periodo de ciencia normal tiene acuerdos, tiene una mirada. Seguramente ese acuerdo establece como principios marcos que son erróneos. Cuando, Thomas Kuhn dice, ¿cuándo ese paradigma deja de ser fiable? Cuando aparecen anomalías. ¿Qué serían anomalías? Fenómenos que la sociedad no puede explicar con ese paradigma. Con lo que el hombre sabe y utiliza, no le alcanza, no le permite para explicar ese fenómeno, un fenómeno nuevo. Por ejemplo, para el paradigma newtoniano, la velocidad de la luz, los fenómenos que ocurren a esa velocidad son inexplicables. Entonces, lo que dice Thomas Kuhn es, el error existe en la ciencia normal porque hay una cantidad de anomalías que empiezan a ser explicadas por fuera de ese paradigma. Aparece un paradigma competidor, un paradigma que se va formando con nuevos principios. Por ejemplo, a la teoría geocéntrica de Ptolomeo, muchos seguían pensando que esa era la verdad. Sin embargo, esta nueva realidad del telescopio va demostrando que el movimiento en el cosmos depende de otras fuerzas desconocidas porque no se podían sistematizar en su observación. Entonces, aparece una astronomía que podríamos decir va de Copérnico y de Galileo a Kepler, ¿no? De la misma manera, la biología que se sostenía sobre la mirada humana, cuando nazca el microscopio, va a permitir conocer a todos los que habitan en nuestro organismo, gérmenes, bacterias que producían la muerte, y por ende va a haber un nuevo paradigma que se va a basar en esa posibilidad. Con lo cual ahí le estoy dando dos ejemplos. ¿De qué manera el hombre empieza a explicar por vía, en este caso, de un invento que mejora metodológicamente la observación y contradice al paradigma anterior? Entonces, lo que dice Thomas Kuhn es, existe un periodo que lo llamamos paradigma ciencia normal. Aparecen anomalías, son explicadas con nuevas teorías que se convierten en un paradigma contradictor. Finalmente hay una revolución científica y aparece el nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma, ahora te dejo, Carla, establece nuevamente un nuevo periodo de ciencia normal. Obviamente, en la historia de la ciencia cada vez tenemos paradigmas que son más breves y tenemos más paradigmas competidores. ¿Por qué? Porque han aparecido una gran cantidad de posibilidades de mirar el mundo, tanto el mundo infinitesimal por lo pequeño como el expansivamente gigantesco e inabarcable.
Por lo tanto, por decirles algo, la teoría de los agujeros negros o Stephen Hawking y su mirada de la historia del tiempo y digamos, el Big Bang y demás, todavía no han sido finalmente catalizadas, así que no sabemos si la forma del universo responde a Einstein o tiene otra teoría que todavía no ha sido comprobada. Entonces, ¿cuándo podremos comprobar si lo que dice Hawking es así? Es probable que la forma que le estemos dando al universo. No, pero este no lo come, ¿eh? ¿Pero dónde está la parte que no está? Ingrid, cerrá el micrófono. Entonces, digo, ¿se entiende a dónde voy? Este error en el que habita la ciencia lo tenemos que tomar como sistemático. Siempre estamos viendo un mundo que va a ser visto desde un lugar más penetrante. Por lo tanto, lo que dice Thomas Kuhn en las revoluciones científicas es que no hay que pensar la ciencia de manera mecánica, ascendente y progresiva. La ciencia progresa, pero progresa a los tumbos, progresa por choques y progresa no solo por la fuerza científico-tecnológica, sino básicamente porque el paradigma se configura de una cantidad de principios sociales, filosóficos, religiosos, que le permiten o no le permiten al hombre ver el mundo de una manera. Nosotros, en general, para que ustedes entiendan algo, ¿no? Digo, o mejor dicho, no que entiendan, sino que charlemos de esto. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven Oriente, cuando ven algunas imágenes de Oriente? El Oriente medieval. Por ejemplo, aparece una semblanza hoy en un documental y aparecen estos hombres esclavizados, ¿no? En el plantío de arroz, con animales, con coyundas, y que viven en chozas, en un estadio medieval. A algunos cientos de kilómetros hay un enclave de un capitalismo exacerbado, Hong Kong. En pocos kilómetros cuadrados hay una cantidad de ciencia y tecnología que se dispara como en ningún lugar del mundo, pero a cientos de kilómetros está ese estadio parado en el tiempo, produciendo como en el 500, en el 600, con un consumo de arroz por habitante, con una cantidad de enfermedades endémicas, ¿no? Donde los cadáveres son apilados en maderas y son incinerados y después volcados en ríos. No hay ningún debate respecto de la contaminación que eso genera. Esa sociedad está detenida. La pregunta es, ¿qué pasa con esos colectivos sociales, sociohistóricos? ¿No? ¿Progresan, no progresan? ¿Qué pasa con esos colectivos sociohistóricos? ¿Dónde los metemos? ¿Qué es lo que regula la historicidad de esos grupos? Están fuera del marco paradigmático, ¿no? Claramente. O cuando ven una aldea de ahí, qué sé yo, no sé, Kurdistán, ¿no? Mongolia, ven ese nivel de producción, ese sistema de producción. Y la vida de la gente nos hace entender que hay fuerzas poderosísimas que evitan el progreso o el avance o la mirada de lo que nosotros llamaríamos un paradigma científico. Las fuerzas de la religión, de la tradición, de los principios filosóficos en Oriente hacen que muchas comunidades consideren que algunas cuestiones son divinas y no hay que tocarlas. Y nos permiten mirar el siglo, el periodo medieval de Occidente. Así vivía Europa, ¿no? Considerando que nada había que tocar porque en realidad todo era divino. Y ahí entonces uno entiende que cuando hablamos de historia de la ciencia, mucho de lo que podemos pensar como no científico en realidad está invalidado por otras fuerzas históricas, que lo que hacen es negar a esa sociedad el carácter de centro. Son sociedades que no son antropocéntricas, no tienen al hombre operando en el cambio científico para modificar el medio, extraer mayor bienestar, mayor confort, más cantidad de bienes. Es muy importante, yo focalizo mucho en esto, ¿saben por qué? Porque los que estudiamos historia en general estamos convencidos
que las fuerzas religiosas, las fuerzas culturales, no son un vector poderoso. Y yo creo claramente son un factor poderosísimo del avance o del estancamiento o la involución de grandes grupos humanos, ¿no? Bueno, en este caso, para entender el paradigma, no hay que pensar exclusivamente en ciencia, hay que pensar la ciencia como una actividad social, sociohistórica, dentro de otros vectores. Esos vectores son principios filosóficos, religiosos, sociológicos. Para decirlo claro, si yo vivo en una sociedad donde la carne de cerdo es considerada de ingesta pecaminosa, no se come cerdo, está claro que los cerdos, aparte de que conservan buena salud, determina una cantidad de elementos de la realidad que no van a ser tocados ni mirados. No, Marcela, yo no estoy haciendo un juicio de valor, ¿eh? Si vos querés, yo te lo digo. Yo soy absolutamente occidental, occidentalista pleno, pero entiendo perfectamente la legitimidad de que alguien viva en conexión con la divinidad, rechazando el confort y el placer que le permita la ciencia. Lo entiendo. No lo elijo para mí. No lo elijo para mí. Bueno, entonces, este es el concepto de paradigma. ¿Por qué es importante el concepto de paradigma? Porque nos permite pensar la historia de la ciencia desde un lugar, ¿cómo decirlo? Un poquito más complejo que el avance sistemático, ¿no? Entonces, bueno, van a leer ahí en el texto de Guibur, Giuliani y Guarinoni, que los autores dicen que, bueno, que el avance de la ciencia es un poco como el cangrejo, ¿no? A veces camina hacia adelante, otra vez se camina hacia atrás. En general podríamos decir que es una lucha entre paradigmas que finalmente establecen un avance. Bien, acá vamos a poner un punto con esto, con la historia de la ciencia. Vamos a darle un mínimo cierre por acá, para poder ensayar una conexión con la historia de la historiografía. No sé si vamos a poder hacerlo hoy, pero en fin, esa es la idea. Bueno, preguntas, comentarios. Bueno, muy bien. Espérenme un cachito, voy a presentar. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de pensar ahora la historia de la ciencia histórica, la historia de la historiografía, con un esquema, creo que yo no se los mandé todavía, lo vamos leyendo y lo voy a explicar. Bueno, a ver. ¿Alcanzan a leer ahí? ¿O está muy chiquito? Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a retomar, ahora que tenemos fresco la evolución de la historia de la ciencia, y vamos a ver qué pasó con la historia dentro de esta evolución de Occidente, cómo fue que la historia se convirtió en una disciplina dentro del concurso de lo que podemos llamar ciencias sociales, ¿no? Para eso vamos a usar un fragmento de un librito de Enrique Moradielos, cuyo nombre es El oficio del historiador. Lo que vamos a usar nosotros es una partecita
Esperen que no les quiero decir una cosa por otra. Igual está citado en el programa. Creo que vamos a usar el capítulo 1, que empieza diciendo qué es la historia, y el capítulo 2, la evolución de lo que vamos a ver en este cuadro es la evolución de la historiografía desde los orígenes hasta la actualidad. En pocas páginas. El capítulo 2, bueno, cuando les digo pocas, son algunas, pero no es el libro entero, ¿no? Va de la página, esto que les estoy diciendo va de la página 21 hasta la página 57, un fragmento. Bueno, muy bien, es bastante presuntuoso, ¿no? Vamos a hacer un vuelo, pero un vuelo muy, muy rápido sobre los principales periodos. A mí me gustaría hablar de muchos historiadores en profundidad, de algunas épocas, ¿no? Yo sé que la carrera que ustedes están haciendo en el profesorado no es la carrera que hice yo en su época, que era otro plan. Se veían, en el plan que hice yo, se veían menos ciencias pedagógicas, menos práctica, y se veía mucho más profundamente otros aspectos, ¿no? Es decir, tenía filosofía de la historia, y teníamos una materia en particular que era historiografía y arqueología. Y muchas de las materias que cursábamos obligaban a estudiar los clásicos. Vamos a hacer un puntito acá. Quiero que me digan con honestidad si alguno de ustedes lo leyó. La verdad, en el fondo, para saber bien cómo eran los griegos, uno tiene que leer la Ilíada y la Odisea. Por lo menos alguna de las dos. O tiene que leer a Hesíodo. Vos leíste, Miguel Ángel, muy bien. O Hesíodo, El trabajo y los días, ¿no? Esos textos son clásicos universales de la literatura, pero son fundamentales para entender al pueblo, los griegos, y toda una etapa de la humanidad, y fundamentalmente para entender la historiografía, porque la historia es una creación. De la misma manera, uno no puede dejar de leer a Heródoto. Les debe sonar los 9 libros de la historia, ¿no? Heródoto, considerado el primer historiador. Yo les estoy mencionando textos que yo leí en su momento que eran imprescindibles. O Tucídides. La primer gran historia de las guerras de la antigüedad la escribe Tucídides, que fue un general griego, ¿no? Que participó de la guerra, ¿no? Las guerras médicas. Bien, lo mismo pasa con Roma. Cuando uno va a Roma, es imposible no leer a Tácito. O el mismo Julio César. Julio César escribe un texto sobre las guerras en las Galias. Un libro maravilloso. O algún fragmento de Tito Livio. Tito Livio, Tácito, Julio César. Digo, eran hombres intelectuales que marcaron esa época y dejan. Bien. Lo mismo pasa cuando uno pasa al periodo medieval. Algunos textos, ya más cerca, si ustedes quieren, del milenio, son absolutamente necesarios. Absolutamente necesarios. Pero bueno, estos textos, yo les sugiero que en algún momento hagan un alto y lean algunos de esos textos. Son fundamentales, ¿no? Acá van a aparecer muchos de ellos. Y bueno, yo les voy a hacer una pequeña acotación. Muchos otros textos se los voy a ir mencionando ahora cuando vemos este esquema. Bueno, muy bien. Entonces, vamos. Esperen, Entonces, ¿qué les plantea el texto? Bueno, dice, la evolución de la historiografía
de los orígenes de la naturalidad la vamos a dividir en 13 momentos. 13. El esquema les va planteando del 1 al 13. Es lo más sencillo que pude hacer de este esquema que presenta Moradiellos. El 1, el origen de la historiografía, ¿no? Bueno, lo que dice don Moradiellos es que hay un periodo prehistoriográfico. Tendríamos que considerar al periodo prehistoriográfico aquel periodo en donde mucho de lo que se transmitía era mito, leyenda, unido con algunas verdades. Toda esa mezcla, ese híbrido, se transmitía de boca en boca. En Grecia había algo así como un servicio de los aedos, que eran poetas o había como un cancionero callejero que era un servicio informativo, pero también diríamos artístico, ¿no? Sí, Homero era una Eda, sí. Artístico en el sentido de que los griegos entendían que necesariamente había un placer en transmitir algunas verdades de las divinidades unidas con la realidad, ¿no? Bien, todo esto que se transmitía era una tradición oral. En algún momento comenzó a ser puesto y registrado, a ser puesto por escrito. Bueno, los juglares es el nombre que le vamos a dar en la Edad Media. El juglar es, de alguna manera, el aedo del periodo griego en la Edad Media, digamos, ¿no? En los años 800, 900, 1000, 1100. Bueno, lo que dice Moradiellos es que antes de Heródoto, que es el padre de la ciencia, es el padre de la historia, está Hecateo, ¿no? Bueno, Hecateo en el siglo IV a.C., empieza a buscar un relato más racional, ¿no? Crítico, empieza a tratar de separar lo que es cierto, lo que es real, de lo que forma parte de un relato religioso, unido a la fe, a la creencia, al relato tradicional. Bueno, ahí el texto les dice que también mucho de lo que se decía formaba parte de lo fabuloso, ¿no? de lo ficticio, de lo imaginativo. Bueno. Heródoto, en el siglo entonces V antes de Cristo, es considerado el primer historiador, ¿no? El primer historiador. Él lo que establece en su texto es que quiere darle cierre al relato acerca de cómo eran los hombres que vivían cerca de los griegos. Entonces hay en ese objetivo de Heródoto algo como una mezcla entre lo que hoy diría un antropólogo, un sociólogo y un historiador, porque lo que se propuso Heródoto era preguntarle directamente a los hombres, a los sacerdotes, a los sabios de distintos pueblos, qué sabían del pasado de ese pueblo. Ahí en principio, la búsqueda de una fuente, pero que tiene una ingenuidad. ¿Por qué creer que esos relatos iban a estar basados en el intento de una pura búsqueda de la verdad y no iban a transmitir una cantidad de mito, etcétera, ¿no? Pero Heródoto se lo propone. Este es el hecho que configura el inicio de la historia, una búsqueda del objeto. El objeto es quiénes eran estos hombres, cómo llegaron a ser lo que son a partir de una evolución en el tiempo, ¿no? Bien, el otro historiador, Tucídides, que está al final del siglo V, se propone lo mismo, pero avanza respecto de Heródoto. ¿Qué plantea Tucídides? Tucídides quiere saber cuáles fueron las causas. Quiere discriminar entre las causas. A ver,
para decirlo en términos griegos, todo el tiempo están preguntándose por la maldad o la bondad o la solidaridad o la fuerza de la unión de determinadas ciudades en la guerra. ¿Qué es lo que configura la suerte de lo que acontece? ¿Por qué una guerra es ganada por los atenienses y los espartanos contra los persas? ¿Y por qué otras guerras tienen otra evolución, otra deriva? Es decir, esas preguntas los llevan a Tucídides a indagar en las causas, los vectores, lo que producen esos acontecimientos, ¿no? Esa búsqueda es una búsqueda genética, ya es distinto que la ingenuidad que parte de las preguntas de Heródoto. Bueno, después aparecen dos historiadores que están entre Grecia y Roma. Estoy dejando afuera un montón de otros historiadores. Digamos, vamos a hacer el vuelo tal como lo presenta Moradiero, ¿no? Bien, entre Grecia y Roma, ustedes recuerden que hay un periodo en donde Roma avanza, es decir, se expande en su guerra contra los cartagineses, y los griegos, su civilización, está declinando. Entonces, ese periodo de alza de los romanos y de declive de los griegos acontece en los últimos 2 siglos antes de Cristo. En ese periodo, muchos griegos son utilizados dentro del ámbito de la civilización romana como intelectuales, pedagogos. Es decir, los griegos van a ser los que forman la intelectualidad romana, a tal punto que casi todo lo que configura el mundo intelectual, científico, literario de los romanos está basado en la estructuración griega. Hay 2 grandes autores ahí, 2 grandísimos autores. Uno es Polibio y otro es Plutarco. Hay un libro bárbaro de Plutarco, lean algún fragmento, hay muchos fragmentos que están en algunas colecciones, se llama Vidas Paralelas. Entonces, Plutarco ponía un griego y un romano que a criterio de él debían verse como biografías de 2 pueblos, ¿no?, en desarrollo, y los comparaba. Juan Domingo Perón decía que entre sus libros que siempre estaban en su mesa de luz, uno de ellos era Plutarco, ¿no? Porque obviamente Plutarco configuró una serie de biografías típicamente militares, de hombres que se habían dedicado a la guerra, ¿no? Bueno, en el caso de Polibio, como Plutarco, lo que aparece como muy importante ahí, ¿qué es? Dice Moradiello, bueno, estos historiadores dejaron claro para todas las generaciones, varios siglos, que la historia lo que permitía era establecer un marco ético, moral. Estos hombres nos marcan lo que está bien, lo que es aceptable, marcan una guía, ¿no? Entonces, lo que hoy llamaríamos un prócer, un procerato, ¿no? Algo que es digno de imitar, alguien que genera una corriente de acercamiento, de veneración desde el punto de vista sociohistórica. O sea, en nuestro caso estamos todo el tiempo diciendo que fulano, San Martín es el padre de la patria, Domingo Faustino es el creador o el que propulsó, digamos, la estructuración sociocultural moderna, o que Belgrano no sé qué. O sea, esos hitos que ponemos están basados en esta idea de que la historia es la que formatea los ejemplos ético-morales, ¿no? Recuerden algo que dijimos al principio, estoy pensando por qué sería importante decirlo ahora, ¿no? Cuando uno dice, ¿por qué razones la humanidad tuvo historia? Historia como una disciplina. Uno podría decir, el formato más típico que tiene la historia, el formato más típico es la del catecismo. A ver, ¿el catecismo qué es? Venir y repetir conmigo lo que está bien, lo que está mal. Y repetirlo muchas veces. Voy a hacer lo que está bien, no voy a evitar lo que está mal. Un decálogo ciudadano es un mandato moral.
¿quién nos ofrece ese mandato moral? Bueno, desde hace un par de siglos el Estado. El Estado nos enseña lo que hay que saber de historia, lo que hay que saber de geografía, lo que hay que respetar de historia y cómo marcar nuestro carácter ciudadano de esas fuerzas benefactoras. Es una forma de catecismo. Cuando ustedes hagan un acto en una escuela, un efeméride va a ser una especie de ritual, un ritual laico. En ese ritual laico van a decir qué importante es recordar a fulanito de tal porque hizo tales cosas. Esas cosas son maravillosamente fundadoras. Fundó fulano de tal o mengano de tal, y fíjense que nuestros cortes en el calendario escolar, en el calendario de los feriados, tienen que ver con esos momentos de recuerdo moral que quieren establecer una seña, una guía para el conjunto de los que tenemos que pagar impuestos y cumplir la ley. Lo digo así irónicamente. El Estado nos pide que paguemos impuestos y respetemos la ley. Nos pide que elijamos a nuestros representantes. Pero además nos enseña algo, no cualquier cosa, nos enseña algo. Bueno, nos dice, este ñato es importante, este otro es importante, esta ñata, etcétera, etcétera. Venerémosla. Cuando digo venerémosla, lo estoy diciendo a propósito. Recordémosla, le vamos a dedicar un día sin trabajo, eso es bastante, ¿no? Bueno, piensen esto, los días fastos y los días nefastos vienen de Roma. Tenía un calendario que decía, tal día es fasto o nefasto. Bueno, ese día no se trabaja. Nosotros le dimos racionalidad a eso. Dijimos, bueno, tenemos que tener un feriado. ¿En función de qué? De que recordamos algo. Lo fuimos estilizando, ¿no? Con el tiempo dijimos, bueno, no será el recuerdo de la llegada de los europeos, porque hubo una especie ahí, algunos dicen hubo un genocidio, es decir, una guerra brutal contra los americanos. Con el tiempo decimos, bueno, es el día, ¿no?, de la restauración de la etnicidad americana. Recordemos a la diversidad étnica de los americanos. Pero en todo caso, lo que estamos haciendo es marcar un estándar de ciudadanía. Eso es lo que me parece muy importante. Bueno, Polibio y Plutarco generan eso y lo dejan como un marco. Muy bien. Como les decía, de la historiografía romana, que sigue los patrones de la historiografía griega, ahí aparecen Julio César, Cayo Salustio y, sobre todo, Tito Livio y Tácito. Tito Livio es el que escribe una historia de Roma, ¿no? Y Tácito es tal vez el mayor exponente de la ética, ¿no?, romana, de la ética romana. Bien. ¿Qué pasó en la Edad Media? Bueno, si tomamos la historia de la ciencia, sabemos que el paradigma en el periodo medieval fue un paradigma teocéntrico. Bueno, ¿qué pasa en el caso de la historia? Bueno, se olvida la historia de los hombres, y esa historia de los hombres va a ser reemplazada. Cuando digo de los hombres me refiero de los políticos, de los militares, ¿no?, que eran los grandes hombres. Los grandes hombres eran esos. Y van a ser reemplazados por padres, los santos padres. Lo que se empieza a hacer en toda la Edad Media, en Occidente, es hacer la historia de la divinidad. Por lo tanto, aparecen algunos que podemos llamar historiadores, que lo que hacen es recoger algunos elementos, pero fundamentalmente de lo que hablan es de la Iglesia. Hacen la historia de la Iglesia, la historia de los santos, ¿no?, la historia de las comunidades divinas, y obviamente se dedican buena parte del tiempo que le dedican a esto que vamos a llamar historia, al análisis de los libros divinos, digamos, ¿no?, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en fin. Recuerden que la Biblia es un libro histórico, ¿no? Un libro histórico. Bien. ¿Quiénes son estos? Bueno, los que dice Moradiello básicamente son San Agustín, que ya los mencionamos, ¿no? San Agustín, Eusebio, Paulo Orosio, San Isidoro
¿no? San Isidoro de Sevilla, digamos, en el sur de la península ibérica, ¿no? Y Gregorio de Tours. Esos serían los hombres de la Edad Media que se dedicaron a lo que podríamos llamar una historia de la iglesia, una historia de los santos. Y en todo caso, lo que dejan registrado es la creación, ¿no? El relato sobrenatural de lo que había acontecido en la historia de los hombres. Bien, escuchen, el desarrollo del Renacimiento es un periodo sumamente, para la historia es básico. En el Renacimiento se da la principal ruptura con lo que podemos llamar nacimiento de la historia moderna. Entonces yo los invito a que cerremos acá y lo retomemos el miércoles próximo. Lo que voy a hacer es, si no lo hice ya, no me acuerdo, creo que no, es, además de la clase, cuando se las pase al tablón, les voy a dar la parte esta del texto de Moradielos, que vamos a sumar. Los que, escuchen, los que estén leyendo Marc Bloch, los que estén leyendo Edward Carr, los que estén leyendo Pierre Vilar, después esta lectura les va a sonar muy amena, muy cercana, ¿no? Va a ser una lectura que se va a superponer, se va a hermanar. Los que estén leyendo Burke, no tanto, pero también en muchos momentos se van a maridar. Bueno, gente, les agradezco mucho la paciencia y nos estamos viendo el miércoles que viene. Buenas tardes, profesor. Gracias, profe. Buenas Chao, tardes. buenos días. profesor. Chao, hasta Profe, luego. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Antes de conectarme ahí en Argentina, porque le quería consultar a usted solo, digamos. Ajá. En cuanto al trabajo de INTA, bueno, me estaba en un grupo y me dijeron que reubicaron otra compañera en el grupo que estaba yo. Porque pensaron que no cursaba más o no sé qué, porque como se conocen todos de en primero, y a mí no. Bueno, la cuestión no importa, Che, pero Enzo, iba a hacer el trabajo solo. pará, escúchame, antes que yo me vuelva loco, vos estás cursando una materia de primero, ¿vos estás haciendo Sí. práctica? ¿Qué práctica estás haciendo? Ninguna, porque ya aprobé la de primer año y me queda esta sola materia para, digamos, para poder dar las prácticas de segundo. Bien, fenómeno, no dije nada. Listo, dale, te tengo Eh, paciencia, hacelo solo, yo- dale. Mi consulta era cuál texto, digamos, agarro para hacer el trabajo. El que vos quieras. Me parece que se lo repartieron bastante. El de Claro, por Burke, eso, yo como vi que se habían repartido, mi consulta era esa. si lo vas a hacer solo, yo te diría, después lo charlamos por privado, pero te puedes hacer un par de capítulos de Pierre Vilar, que vas a estar solo, te doy un par de capítulos solo y listo, para achicarlo un poco. Dale, buenísimo. Si no, yo los textos los fui leyendo y la verdad que no me resultan complicados. Más lo vi bastante factible, digamos, hacerlo solo, más cómodo. Bueno, Bueno, profe, bueno, gracias y nos vemos en un dale, rato. dale, nos estamos viendo.